Este sermón fue predicado el 15 de junio de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado La Santísima Trinidad y el culto. Tenemos el Domingo de la Trinidad. Hoy hablaremos más sobre esta verdad bíblica, específicamente en el contexto del culto, es decir, cómo nuestra fe en la Santísima Trinidad se traduce en cómo debería ser el culto cristiano. Pero antes de pasar a traducir la fe en la Santísima Trinidad a lo que hacemos el domingo por la mañana, unas palabras sobre el manual de la fe cristiana. La doctrina de la Santísima Trinidad es muy importante porque toca los fundamentos mismos de nuestra fe. Es un resumen de las verdades sobre lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de la esencia y la naturaleza de Dios. En realidad, no hay nada más importante que la respuesta a la pregunta: ¿en qué Dios crees? ¿En quién has confiado? Así que, en última instancia, no se trata de que da paz mental, ni quién es más amable, o de dónde está más rico el café. Hay un lugar para estas cosas. Sin embargo, cuando hablamos de fe, nos referimos a la verdad. La clave es conocer a Dios tal como Él se reveló, no crearlo según nuestras propias ideas. La palabra Trinidad fue usada por primera vez por Tertuliano, padre de la Iglesia y gran apologista cristiano del siglo II. Y aunque estas palabras no se encuentran en la Biblia, expresan correctamente la enseñanza bíblica sobre un solo Dios en las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, nos referimos a 5 verdades básicas sobre la esencia de Dios. 1. Hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el único Señor. 2. El Padre es Dios. 3. El Hijo es Dios. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. 4. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5 del 3 al 4. Entonces Pedro dijo a Ananías: ¿cómo ha llenado Satanás tu corazón para que hayas mentido al Espíritu Santo y te hayas quedado con parte del dinero que recibiste por el terreno? Cuando lo tuviste, no era tuyo. Y cuando lo vendiste, no pudiste usar el dinero como quisiste. ¿Qué te hizo decidir poner esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas en su relación. No se trata solo de nombres para el único Dios. No son 3 manifestaciones de Dios, sino 3 personas divinas. Mateo 3, del 16 al 17. Y cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venían sobre él. Y vino una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La fe en el Dios Trino une a todas las iglesias cristianas. Podemos definir a algunos aspectos, pero si alguien no presenta la fe en la Santísima Trinidad, incluso si en otras doctrinas consideran un 95% con el cristianismo ortodoxo, no puede ser llamado cristiano, porque rechaza la fe en el Dios revelado en la Biblia. Recordamos el primer mandamiento del Decálogo. Nuestra obediencia comienza con esto: no tendrás otros dioses delante de mí. Por lo tanto, el primer criterio para determinar si una comunidad es cristiana es en qué Dios cree. ¿Quién crees que es Jesucristo? ¿Dios o solo un profeta? ¿Quién crees que es el Espíritu Santo? ¿Una persona o un poder? ¿Una persona divina o un ángel? ¿Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 3 personas de la misma Santísima Trinidad o solo
manifestaciones de una sola persona. Todos los cristianos del mundo están unidos por su creencia en el Dios Trino. Esta es la base absoluta de la fe y la salvación. En principio, todo acontecimiento significativo mencionado en las Sagradas Escrituras es un acontecimiento trinitario, lo que significa que las tres personas de la Trinidad están involucradas. ¿Qué celebramos en Navidad? El Padre envía al Hijo, quien es concebido en el vientre de una mujer por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué celebramos en la Pascua? El Padre resucitó al Hijo en el poder del Espíritu. ¿Qué celebramos en Pentecostés? El Padre envía al Espíritu a la Iglesia por medio del Hijo. La salvación es la obra de la Trinidad. El Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. El Hijo murió por nosotros. El Espíritu Santo trae la bendición de la cruz a nuestras vidas. Nos vivifica, nos santifica y nos persevera. Sin embargo, esta no es una simple doctrina sin impacto en nuestras vidas. En particular, en cómo nos dirigimos a Dios, cómo lo adoramos y cómo es la adoración cristiana. Mateo 7, del 1 al 13, dice: Se reunieron con él los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Y cuando vinieron a algunos de sus discípulos a comer pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos guardaban la tradición de los ancianos y no comen si no se lavan cuidadosamente las manos. Y cuando vuelven del mercado no comen si no se lavan. Y muchas otras costumbres han adaptado y mantienen, como esta: lavar los vasos, los cántaros y los tazones. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavar? Pero él les dijo: bien profetizó a ustedes Isaías, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me han honrado enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Descuidáis los mandamientos de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Y él le dijo: vosotros sois dejar de lado absolutamente el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Los fariseos acusaron a Jesús de comer con las manos sin lavar. Acudieron a Jesús sabiendo que los discípulos lo hacían con su permiso. Los discípulos hacían lo que el Maestro les había enseñado. Pero el Señor Jesús no solo ignoró la práctica de los fariseos, se pronunció en contra de ella rotundamente. Rechazó públicamente su ceremonia. Pero podemos preguntarnos por qué el Señor Jesús no podía simplemente someterse a ella si eran inofensivas. Solo por el bien de la paz. No eran difíciles ni dolorosas. Llevaban siglos ocurriendo así. ¿Por qué? ¿Por qué oponerse? Entonces Jesús dice que los rituales de los escribas de lavarse antes de comer son peligrosos. ¿Por qué? Porque generan una teología peligrosa. Hablan falsamente sobre qué es el pecado, cuál es el problema del hombre y en qué consiste la pureza espiritual. Según los fariseos, el problema del hombre nace de comer cosas impuras o buenas con las manos sin lavar. La solución a este problema es abstenerse de comer lo que contamina al hombre. ¿Por qué hablamos de esto en el contexto de un sermón sobre la Trinidad y la adoración? Porque el Señor Jesús criticó la falsa teología de los fariseos al analizar sus prácticas religiosas. Estaba convencido de que los rituales influían en las creencias de una persona. Por eso consideraban perjudiciales las costumbres de los fariseos, ya que promovían una mala teología. Pablo criticó a Pedro por algo similar: malas prácticas antes de que los judíos llegaran a Antioquía. Comían con los gentiles. Sin embargo, cuando llegaron los judíos, se apartó
de la mesa con los gentiles. Bernabé y los demás judíos hicieron lo mismo. Pablo dijo que ellos que andan en la verdad del Evangelio. Así que vemos que la práctica expresa la teoría, pero la práctica también enseña teoría. La práctica enseña teología. Los fariseos dijeron: no comemos pan con las manos sin lavar por motivos religiosos. Eso es práctica. ¿Qué enseña? Que la impureza es un asunto de lo que comemos y bebemos. Una persona se contamina por algo externo: cerveza, pastel, donas y perritos calientes. Eso es teología falsa, que enseña mediante prácticas falsas. ¿Qué enseñó Pedro cuando se apartó de los gentiles en la mesa? Que el Evangelio no derriba el muro de la división entre judíos y gentiles. Que el Evangelio preserva la división entre ciudadanos de primera y de segunda clase en la iglesia. Las prácticas falsas conllevan y enseñan teología falsa. Ahora, trasladamos esto a la adoración. La adoración no solo es el resultado de lo que creemos, sino que también moldea lo que creemos. La adoración enseña teología correcta, defectuosa e incorrecta. Nuestros gestos, formas, palabras, canciones, etc. enseñan algo. Como alguien dijo: muéstrame el contenido de las canciones que se cantan en la iglesia y te diré en qué crees. Por ejemplo, la comunión semanal enseña la importancia de la comunidad de la mesa. La falta de la cena semanal enseña que no creemos en Dios. De alguna manera especial nos nutre y nos fortalece a través de ello. La ausencia de niños durante el servicio enseña quiénes son a los ojos de Dios, si forman parte de la familia de Dios y para quién es el servicio. Si no hay oración durante el servicio, claramente significa que no se considera una parte importante. Si no hay referencias a la escritura durante el servicio, claramente significa que las escrituras no son la autoridad más importante. Y finalmente lo mismo ocurre con la Santísima Trinidad. Si no hay referencias, oraciones ni bendiciones sobre en qué clase de Dios creemos, en qué clase de Dios se alaba durante la asamblea, claramente significa que la verdad no es tan importante. La práctica dice más sobre lo que creemos que las palabras. He asistido a muchos servicios evangélicos, las llamadas iglesias bíblicas o del Nuevo Testamento, donde no se hizo ninguna referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y básicamente, si no hubiera leído el credo de antemano, no hubiera sabido por el servicio en sí si se trata de una iglesia cristiana o de un grupo que comparte las enseñanzas de los testigos de Jehová o de los mormones sobre la Santísima Trinidad. Cuando un cristiano asiste a un servicio, debe de esperar referencias a la Trinidad en la oración, en los cánticos y en la liturgia, porque el servicio es una reunión del Dios Trino con su pueblo. Por lo tanto, es necesario que expresemos qué clase de Dios adoramos. Y no me refiero solo a un sermón sobre la Santísima Trinidad una vez al año. Me refiero a la esencia misma del servicio en su contenido y su forma absolutamente fundamental. Al asistir a un servicio debemos pensar en él desde una perspectiva trinitaria. Dios Padre nos llama al servicio para renovarnos en el poder y la presencia del Espíritu, para fortalecer a la Iglesia en el conocimiento del Hijo. Nos reunimos alrededor del trono del Padre en el poder del Espíritu, en el nombre del Hijo. El Espíritu fue enviado por el Padre y el Hijo para guiarnos al Padre a través del Hijo. Esto significa que la adoración es, ante todo, algo que el Dios Trino nos hace. Es algo que el Padre, a través del Hijo, hace en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la adoración es, ante todo, el servicio de Dios hacia nosotros. Dios nos da sus dones, nos invita a su presencia,
nos concede perdón, nos fortalece en la palabra, nos nutre en la mesa, nos bendice y a nosotros respondemos a Dios, enfatizando en qué clase de Dios hemos confiado. Dado que la fe en la Santísima Trinidad es la base absoluta de nuestra fe, ya que sin ella nadie puede ser cristiano. Un hermano en la fe, entonces, el culto cristiano también debe ser trinitario. Esta es una consecuencia muy obvia. Si crees en Jesús, entonces el nombre de Jesús debe invocarse en el culto. Si crees en la Trinidad, entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe invocarse en el culto. ¿Qué significa esto? Esto significa que la verdad sobre cómo es Dios debe estar visible en el culto, debe ser expuesta, no oculta. Cuando alguien viene a nuestra iglesia por primera vez, no debe tener dudas sobre en qué clase de Dios creemos. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Esa persona ni siquiera tiene que conversar con nosotros tomando un café o esperar un sermón para saber que ha venido a una iglesia que adora al Dios Trino. Muchos grupos religiosos adoran al Señor Jesús Dios, pero ¿a quién se refieren? ¿Al Dios Trino? ¿O al Dios Soledad unipersonal? A Jesús, quien es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad y el creador de la creación. ¿Cómo se ve esto en el contexto de nuestro servicio? En nuestra iglesia tenemos una fórmula trinitaria. Desde el principio, que es un llamado a compadecer ante el rostro del Dios único, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego recibimos el saludo de gracia y paz de Dios Padre y del Espíritu del Señor Jesucristo. A confesar nuestros pecados, oramos al Padre en el Espíritu Santo, aludiendo a la obra del Hijo por nuestros pecados. Tras recibir la seguridad del perdón de los pecados, cantamos la Gloria Patri, con las manos alzadas, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el canto del Santo, 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 al Dios en la Trinidad. Cada semana confesamos todos unánimes nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con las palabras del credo de los apóstoles o el credo niceno. Durante la oración de la iglesia, después del sermón, nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo, siendo vivificados y sellados por el Espíritu Santo como sus hijos. Durante la comunión, el Padre nos invita a la mesa del Señor para que seamos nutridos por el cuerpo y la sangre del Hijo mediante el poder y la acción del Espíritu Santo. También administramos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo según la fórmula que el Señor nos dio al establecerla. Al final recibimos la bendición de la paz del Dios Trino. Después de lo que cantamos, la doxología que termina con las palabras a la Santísima Trinidad, gloria y honor. Como pueden ver, todo el servicio está impregnado de la verdad sobre la Santísima Trinidad. Al asistir, no se debe dudar de lo que creemos sobre la persona del Padre, quien es el Hijo de Dios y quien es el Espíritu Santo. Jeff Meyer, en su libro El servicio del Señor, escribió sobre una conversación que un pastor tuvo con un joven cristiano que le preguntó: Pastor, ¿por qué su iglesia enfatiza tanto en la Santísima Trinidad? El pastor respondió: no uso la palabra Trinidad todas las semanas en el sermón. ¿A qué se refiere con que enfatizamos tanto en la doctrina de la Santísima Trinidad? El hombre respondió: no me refiero al sermón. Me refiero a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en sus oraciones, en el Gloria Patri, en la doxología, en el credo, en los signos, en la apertura y en la bendición. No estoy acostumbrado a eso, no lo entiendo. ¿Por qué es tan importante? En mi iglesia nunca rezamos el credo de los apóstoles, ni el credo de Niceo. Nunca había oído ni conocido esos credos hasta que asistí a su servicio. Nunca cantamos himnos con referencias a la Santísima Trinidad. Nunca cantamos el Gloria Patri ni la doxología.
Más tarde el pastor resumió la conversación de la siguiente manera. Este hombre pensaba anteriormente que la doctrina de la Trinidad era simplemente una línea doctrinal que separaba a la iglesia cristiana de los cultos. Sin embargo, nunca entendió el significado ni la aplicación de esta verdad en relación con la vida y el culto cristiano. Una buena prueba de la importancia de la doctrina de la Trinidad para una comunidad determinada es esta. ¿Cuán diferente sería un servicio si todos desaparecieran las referencias a la Trinidad? Algunos servicios no cambiarían en absoluto, otros no cambiarían mucho. Sin embargo, deberían cambiar mucho. Un servicio no debería ser como uno de un mormón, de un testigo de Jehová. Al asistir podría decir amén a cada elemento. Nosotros también creemos en eso. ¿Quieres saber qué cree una iglesia en particular? Puede buscar en internet, pero allí solamente encontrará teoría. ¿Quieres saber qué tan importante es esta teoría para alguien? Investigue la práctica. ¿Quieres saber si la verdad sobre la Santísima Trinidad es importante para una comunidad en particular? Investigue la forma y el contenido del servicio, porque la práctica habla más que las palabras, porque la fe sin obras está muerta, porque la fe en la Santísima Trinidad sin reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es fe muerta. A forma de resumen 1, la Santísima Trinidad no es una simple doctrina en construcción teológica. No es algo en lo que pensemos, debatamos, reflexionemos, ni escribamos tratados teológicos. Por supuesto, hay lugar para todo. De esto, y aquí recomiendo estudios maravillosos como el Credo de Atanasio, las obras de Tertuliano e Hipólito sobre la Santísima Trinidad, los pronunciamientos del Concilio de Efesos, año 431, el Concilio de Calcedonia, 451, la obra de San Agustín sobre la Santísima Trinidad, de Stuart Oliot en la Trinidad Una, o de Josh McDowell, la defensa bíblica de la divinidad de Jesús, en inglés, Trinidad y Realidad, de Ralph and Me, o Huellas de la Trinidad de Peter Layton. Todos estos son hermosos testimonios de la Iglesia y de destacados pensadores cristianos sobre el tema del Dios Trino. Todas las denominaciones de las iglesias de la Reforma dan testimonio claro del Dios Trino, enfatizando que esta es una verdad bíblica que nos distingue entre protestantes y católicos. Pero sobre todo la Santísima Trinidad influye en todo, principalmente en nuestras vidas. Dios, nuestro culto, aspectos como la hospitalidad, la comida compartida, el interés por los demás y el servicio mutuo. Otros, disfrutando de la diversidad y la unidad mutua como iglesias y familias. Porque así es nuestro Dios, Él es unidad y comunidad. Nosotros, creados a su imagen y semejanza como personas, también somos individuos separados, pero también fuimos creados para los vínculos y la comunidad con otras personas. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos la fe en el Dios Trino, no en Dios en general. Cuando alguien se presenta como cristiano, basta con una simple pregunta: ¿crees en la Santísima Trinidad? La respuesta será muy reveladora. Lo que espero entonces de un hermano en Jesús es un simple sí o por supuesto. Sin embargo, hay respuestas que esconden algunos problemas espirituales. Sí, pero con el Espíritu Santo no es tan sencillo. ¿Sabes? No usamos la palabra Trinidad porque esto o aquello. ¿Y por qué preguntas sobre esto? ¿Te refieres a la Trinidad católica? Estas respuestas ya son muy reveladoras y muchas son inquietantes en cuanto a las creencias de estas personas. Claro, si alguien puede estar
al principio de su camino con Dios y buscar y llegar gradualmente a la verdad bíblica sobre la Santísima Trinidad, porque antes pertenecía, por ejemplo, a una secta que combate la fe en el Dios verdadero, pero la situación es diferente cuando alguien niega directamente, por ejemplo, la divinidad del Hijo de Dios o del Espíritu Santo. 3. La aplicación de este sermón puede ser una mayor pasión y fervor al cantar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una mayor devoción al esplendor, amén, al llamado a alabar al Dios Trino. El fortalecimiento de su fe al confesar durante nuestra fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amemos la verdad de la Santísima Trinidad, defendámosla, adoremos al Dios Trino, confiemos en Él, emitamos en nuestras relaciones con los demás el vínculo amoroso del Dios Trino. Amén.